Representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. Siempre les recuerdo que Radio Caracas Radio es la pionera de la radiodifusión en Venezuela. Hoy tenemos un programa muy especial dedicado a la literatura, a la novela, pero en un género completamente distinto, porque esta novela que se las recomiendo se llama El Reino de Arena, de Andrés Volpe. Tiene ficción, pero la ficción es familiar a nosotros los venezolanos. Leyéndola nos atrapa, nos cautiva, porque el autor se imagina un país, de acuerdo a lo que está viviendo en ese momento, se imagina un país al que ha llegado lo peor. Y eso se parece muchísimo a lo que está pasando en Venezuela. Tiene la habilidad de recrearnos por nombres, calles, avenidas, fechas históricas, y todo eso lo combina con episodios que mantienen al lector básicamente atentos, y yo creo que se puede leer en 2 o 3 días, cuando mucho. El Reino de Arena de Andrés Volpe me ha recordado cómo se sentían o cómo se debieron haber sentido los niños cuando ocurrieron los intentos de golpe de Estado del año 92. Ya tenemos en línea a nuestro invitado, el autor de El Reino de Arena, Andrés Volpe. Bienvenido, buen provecho, Andrés. Muchas gracias, Thaís. Para mí es un honor estar aquí contigo. Bueno, para mí también. Quiero comentarte que me ha encantado tu novela. Me ha recordado muchas cosas y sí, me ha llevado a preguntarme o a preguntarte, ¿dónde estabas tú en la madrugada del 4 de febrero de 1992? Bueno, yo estaba en Santa Fe, yo tenía alrededor de 5 o 6 años y bueno, recuerdo que mi madre de hecho estaba en el centro y bueno, fue una odisea para que llegara a la casa. Y bueno, habían muchísimas cosas pasando, por lo menos. Yo, por supuesto, no recuerdo todo de una manera fluida, así como una película, sino más como fragmentos, ¿no? Imágenes, conmoción, y sonidos, ¿no? Sentías conmoción. Hay un evento que nunca habías presenciado ni sentido en Venezuela. Totalmente, totalmente. Para mí fue, bueno, una sorpresa, un shock, porque, bueno, podía oír los aviones volando, ¿sabes? En el aire, y el sonido era una cuestión nueva para mí y causaba una impresión bastante fuerte, ¿no? Porque como niño no sabes no tienes idea del peligro que eso significa. Sí, y me imagino que eso debió haberte influenciado para escribir la novela, porque luego de eso comenzaron los cambios en nuestro país, comenzaron los eventos que yo he llamado los tiempos de la conflictividad política y social de Venezuela. Se acabó la paz que habíamos conocido. Ciertamente eso te influyó para hacer el libro. Totalmente. Bueno, mi generación ha visto el desmoronamiento de un país, ¿no? Del desmoronamiento de Venezuela como un Estado, también como una sociedad, y para mí eso es algo que me ha influenciado muchísimo a lo largo de mi vida, sobre todo en la manera en la que pienso, en la que actúo. Yo, bueno, he tenido la oportunidad de vivir en el exterior y yo puedo ver las ¿Puedes comparar? Diferencias que existen. Sí, exacto. Puedo comparar y ver las diferencias que existen entre cómo, no sé, un norteamericano o un europeo puede pensar, ¿no? Comparado con un venezolano que viene de un país en el cual nada funciona, en el cual la autoridad se ve más como una amenaza en vez de una ayuda para el ciudadano, etcétera, etcétera. Y bueno, te eras muy pequeño, luego gana Hugo Chávez Frías.
Ese hombre que había cambiado tu vida porque había irrumpido en tu tranquilidad el 4 de febrero en 1992, gana la presidencia. ¿Qué sentiste ese día, Andrés? Bueno, yo recuerdo, estábamos en casa de mi abuela, todos habían votado. Me acuerdo que uno de los candidatos más fuertes era Salas Romer también, ¿no? Y al final, bueno, cuando gana Hugo Chávez, la reacción fue mixta, ¿no? Porque en ese momento, y algo que me sorprende, cuando uno ve un video de Hugo Chávez en 1998, creo que él está en una entrevista con un traje gris y una camisa azul, y él está hablando y suena como un demócrata ejemplar, ¿no? Y bueno, por eso yo creo que la reacción en casa de mi abuela fue mixta, pero bueno, otras personas básicamente decidieron agarrar sus cosas e irse, ¿no? Y yo creo que desde ese entonces hubo un quiebre y empezó, como dices tú, una conflictividad en el país, un proceso de reacomodo y de desmoronamiento del Estado, ¿no? Ahí fue para mí cuando empezaron todos los cambios de mi vida, en un sentido macro, ¿no? Tú sentías seguramente lo que sintieron los jóvenes que lucharon en la generación del 1928, que luchaban contra una dictadura. Sabían que algo no andaba bien, no sabían lo que querían seguramente, pero sabían que las cosas no andaban bien, así como todas aquellas juventudes que han luchado contra los dictadores de Venezuela. Tú sabías que en Venezuela las cosas no estaban marchando bien y tomas la decisión de escribir. ¿Lo escribes antes de irte o ya en el exterior? Bueno, yo venía escribiendo ya en el Universal y en el Nacional, pero ficción, empecé a escribir ficción fue ya en Alemania, en Berlín, cuando estaba cursando mi maestría. Y la novela, bueno, puedo decir que la primera página fue escrita ya hace más de 3 años. Yo te puedo comentar que yo también comencé a escribir en el exterior, porque a pesar de que uno está afuera, se siente como más unido, más atado al país. Cuando estás afuera y tu país está en situación de conflicto, sobredimensionas lo que está pasando, y creo que esa angustia, afortunadamente podemos escribir. Yo también escribí un libro, escribí La conspiración de los 12 golpes, 800 páginas sobre, quería explicar pues cómo habíamos llegado hasta aquí. Entonces sí, creo que estar afuera, comparar, es inevitable la comparación. Es inevitable en las cosas incluso sencillas, Andrés, cuando ves las calles limpias, ¿verdad? Las aceras pulcras, las personas respetando la ley, cosas sencillas y básicas que además nos corresponden a nosotros los venezolanos. ¿Qué opinas tú o qué piensas cuando tú ves ese comportamiento ciudadano? Bueno, para mí es un recordatorio constante de lo que podríamos ser como nación, como pueblo, como sociedad, ¿no? Y a veces yo no entiendo cómo fue que llegamos al punto al que se ha llegado. Pero en cuanto a tu punto, yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando uno está afuera, uno siente una cierta responsabilidad, una obligación de mantenerse informado, de seguir el día a día del país, porque al final ahí es donde está uno con su familia, sus amigos, todos sus recuerdos, ¿no? Y eso entonces para mí significó también esa responsabilidad, significó también finalmente explorar, bueno, uno, mi escritura, esa inquietud que tenía, y dos, la idea que tenía de escribir una novela que sirviera como advertencia para los lectores, para las generaciones, de qué es lo que puede suceder, ¿no? en cuanto a el Estado, el país, y cómo una crisis puede generar en muerte, en un futuro totalmente indeseable, ¿no? Al mismo tiempo quiero decir que leí tu libro y lo leí en una semana. Creo que compré la primera edición, estaba en Berlín, así que hice que me lo mandaran por DHL. Qué bueno. Y fue increíble porque son eventos que moldearon mi vida, que vamos a decirlo de una manera diferente, que moldearon mi destino, ¿no? Que de alguna manera me llevaron a vivir afuera, etcétera. Y estudiar esos eventos de una manera tan detallada fue algo que no solo me ayudó a entender el pasado y el presente del país, sino también mi pasado y mi presente como individuo.
Sí, el comportamiento, la idiosincrasia. Es sorprendente cuando, no sé si recuerdas la última parte del libro, pues era en 1998, a horas de las elecciones, y vivíamos en esa época la misma desesperanza, la misma frustración, y los venezolanos sentían hacia los partidos políticos lo mismo que sienten en este momento, y han pasado casi 20 años. ¿Eso qué te sugiere, Andrés? Bueno, eso realmente me ayudó a terminar de formar una idea en mi libro, en la novela El Reino de Arena, que fue aplicar lo que es el eterno retorno, ¿no? Porque, como sabemos, el eterno retorno es la idea de que el pasado se repite una y otra vez, ¿no? Yo me acuerdo cuando leí la levedad del ser de Milan Kundera, que él abre la novela diciendo, bueno, imagínense a los franceses reviviendo la guillotina una y otra vez todos los días. Entonces yo también cuestioné el hecho de por lo menos la independencia, ¿no? Imagínate, o la guerra federal, imagínate vivir esa situación de crisis, esa situación de guerra una y otra vez. Y yo creo que de alguna manera Venezuela sigue en una crisis y Venezuela seguirá en una crisis social, político y económica, y siempre existe, y por eso también hay una cierta burla al discurso independentista del siglo XIX de mi novela, porque de alguna manera estamos estancados todavía en eso de liderazgos mesiánicos, de gestas épicas, y yo creo que hoy en día todo recae más bien en el individuo, ¿no? como solución a todos los problemas que vivimos. Pero bueno, eso ya son otros temas que podemos abarcar en otro momento. Pero que nos toca muy de cerca porque en este momento la sociedad venezolana se encuentra sin rumbo. Ha tenido la costumbre siempre de entregar su futuro en manos ajenas. No ha querido ser protagonista de los cambios que nos pueden llevar a conquistar la libertad de Venezuela. Se han entregado a la dirigencia política. La dirigencia política les falló porque no supieron exigirle. Pero tú has vivido en dos sociedades ultramodernas, la sociedad alemana, que viene de vivir un proceso terrible, un holocausto, viene de vivir un Mesías como nosotros, un Mesías que también fue electo, un Mesías al que la gente o el resentimiento llevó al poder. Pero esa sociedad, después de eso ocurrió hace muchísimos años, no repitió su historia. ¿Por qué, Andrés, tú crees que la sociedad alemana no ha repetido la historia y nosotros siempre caemos en la misma repetición de ciclos? Además, los ciclos son de 20 en 20 años y ya vamos a nosotros a cumplir 20 años de este despropósito que nos trajo Hugo Chávez con el chavismo. Sí, para mí fue una experiencia muy interesante vivir en Alemania precisamente por eso. A mí me fascina todo lo que es el estudio político de fenómenos como Adolfo Hitler, Stalin, esos dictadores que de alguna manera como destruyeron las sociedades en las que vivieron, ¿no? Y yo creo que en Alemania eso es un proceso que se ha logrado muy satisfactoriamente, el hecho de dejar eso atrás. No dejarlo atrás porque siempre lo tienen presente, pero superar esas dificultades. Y cabe recordar que, uno, Adolfo Hitler llegó al poder de manera democrática, y dos, en Alemania la democracia que se tiene hoy en día es un intento nuevo, ¿no? Es todavía la democracia en Alemania es una novedad, porque antes eran imperios regidos por reyes o emperadores, y fue después de la creación de la República de Weimar que hubo un intento de democracia. Luego llega Adolfo Hitler, y después de Hitler es que tienen una democracia moderna como hoy en día la conocemos, ¿no? Y yo creo que lo que ha logrado eso es precisamente haber pasado por un episodio tan oscuro en su historia, y yo soy fiel creyente en las instituciones, y que las instituciones son la clave de todo, ¿no? Y yo creo que ellos han logrado de alguna manera, algunos dicen que por el Plan Marshall, otros dicen que bueno, porque los alemanes tienen una cierta propensión a la filosofía y a la política y a la economía que es muy rigurosa. Ellos han logrado desarrollar unas instituciones fuertes, unas instituciones sólidas, que están totalmente
en dirección hacia la democracia y a mantenerla de esa manera. Y tú lo ves también, yo creo que clave de eso es la educación que existe en las nuevas generaciones. Es algo que no sé si es un programa del gobierno o fue algo espontáneo o de manera cultural, que bueno, existe un sentido de culpa muy grande y eso es lo que los impide a ellos volver a pensar en tener líderes mesiánicos, cosas así. Y se protegen porque en la Constitución alemana hay un artículo que especifica que todo movimiento político, en la parte que se refiere a los partidos políticos y sobre todo la parte que valora y protege a los partidos políticos porque entiende que sin ellos, que son herramientas fundamentales de la democracia, no se puede tener democracia. Allí ellos especifican que todo movimiento que atente contra la estabilidad, pues no podrá registrarse en Alemania. Andrés, vamos a una pausa y ya regresamos con más de Buen Provecho y esta maravillosa entrevista, amigos, con Andrés Volpe. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Hay distintas formas de entender el mundo que nos ha tocado vivir y en RCR se las exponemos día a día. Tratamos de entender y explicar los hechos que se convierten en noticia. Con ímpetu pero sin gritar, porque la realidad no se puede tapar. En una Venezuela que cuenta con su constitución y un marco legal, pero que el gobierno viola a diario, dejándonos a todos en el desamparo. Con pluralidad y respeto, porque todos somos venezolanos. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí, donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y buen provecho. Estamos en nuestro segundo espacio de Buen Provecho. Estamos conversando con Andrés Volpe. Andrés es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello y tiene un diplomado en Derecho Internacional y Comunitario en la Universidad de Bilbao, en España. Tiene un máster de Políticas Públicas, egresado de la Hertie School de Berlín, Alemania. Fue columnista del Nacional y ha publicado artículos de opinión en El Universal. Andrés ha escrito una novela, El Reino de Arena. Pareciera que es ficción, pero en El Reino de Arena vemos retratada la Venezuela actual. A mí me llama poderosamente la atención, Andrés, cómo comienza tu libro. El Panteón Nacional se desplomó levantando una ola de polvo que cubrió las cuadras circundantes. El Panteón Nacional, y te explico por qué me llama la atención, debería ser nuestro símbolo como venezolanos, porque ahí reposan los restos de los padres de la patria, tanto quienes estuvieron en las batallas como los pensadores. Pero para los venezolanos el panteón no significa eso, no significa tanto o casi no significa nada. Te digo que me llama la atención porque cuando yo era pequeña, mi padre me llevaba a visitar el Panteón Nacional. Íbamos a ver allí al prócer de la Independencia, Fernando Peñalver, y mi papá me decía: ese es tu tatara bisabuelo. Y yo cuidaba la pequeña lápida que dice Don Fernando de Peñalver, como si ciertamente fuese alguien muy cercano a mí. Entonces, por eso me llama poderosamente la atención cómo comienza tu libro, porque para mí, como venezolana, sí es un monumento a la historia, es un monumento a nuestros héroes, en un país como Venezuela, donde a nuestros mártires los olvidamos el día que los enterramos. Podemos volver a Alemania, que estábamos hablando antes de ir a la pausa. Quiero preguntarte, ¿tú crees, Andrés, que el pueblo alemán es el pueblo que es hoy? Alemania es la economía que es hoy. Está despuntando en el mundo como un país desarrollado, moderno, después de haber pasado por tantas cosas, porque no ha olvidado aquellos momentos de destrucción masiva, aquel holocausto, aquella confrontación entre hermanos y aquel resentimiento que los llevó a votar por Hitler. Sí, totalmente. Yo creo que para ellos algo clave es la memoria histórica y tú lo ves en todas partes, ¿no? Los monumentos a
a la memoria de lo que ocurrió ahí con el Holocausto, es algo que está siempre presente y forma parte de la identidad alemana hoy en día. Yo también lo vi y lo vi presente, y también lo vi, ¿sabes dónde lo vi? En Francia, que en cualquier esquina donde haya caído un mártir, hay un pequeño florero en la pared y la placa que indica que allí cayó un francés luchando por la libertad. ¿Crees que...? Precisamente por una lucha de libertad, unos jóvenes que nacieron bajo la Revolución Bolivariana, todavía sienten que puede haber una nueva identidad. Y yo creo que esa es la clave, y yo creo que esa es precisamente la emoción y el sentimiento que debe permanecer en todos nosotros. Cuando los venezolanos salen al exterior y toman la decisión de quedarse a vivir afuera, algunos expresan, además con mucha emoción, es que no tiene precio caminar por las calles de Madrid a las 2 de la mañana. Es que no tiene precio caminar por Nueva York a las 12 o incluso por Bogotá. Hasta hace muy poco no se podía, pero ya se puede. Yo siempre respondo, Andrés, que sí tuvo precio. Que las personas de esas ciudades donde hoy se puede caminar a altas horas con absoluta seguridad, dejaron la vida, el pellejo y la libertad para que otros puedan disfrutar de esa tranquilidad. Tú ves al pueblo de Venezuela comprometido, luchando por eso, sin la guía de movimientos políticos, sin la orientación de movimientos políticos, entendiendo que todos estos derechos civiles que nosotros tenemos y de los cuales gozamos y disfrutamos, fueron conquistas de grupos de ciudadanos. Ciertamente. Ahorita que mencionaste las calles de Madrid, hay que recordar que en Madrid estaba Franco y eso fue una dictadura que, bueno, acabó con, vamos a decir, con todas las libertades civiles posibles, ¿no? El nombre que me viene a la cabeza es Lorca, el poeta, que por el simple hecho de ser homosexual fue asesinado, ¿no? Por la dictadura de Franco, entre otras cosas, ¿no? Y entonces, obviamente, vivir en libertad siempre toma un precio, y yo creo que hay muchas personas en Venezuela, o la sociedad venezolana está tratando de dejar la vida en la calle. Cuando sale a protestar, cuando sale a reclamar sus derechos, lo está haciendo. Y yo veo, y ahí es donde está toda mi esperanza, ¿no? En la gente que sigue, sin importar la dirigencia política, sin importar los traspiés que se han dado desde el liderazgo opositor, yo veo que todavía hay gente con ganas de luchar. Y más importante, yo todavía veo que hay jóvenes que mueren por la idea de la libertad con mucho pesar, pero sigue ocurriendo, y mientras esté ese fuego ahí, yo creo que la lucha por la libertad en Venezuela seguirá viva. ¿Qué buscas con el Reino de Arena? ¿Para quién es el mensaje? Para todos. En el Reino de Arena sí hago mención, obviamente, de la revolución, hago mención también de lo que sería la oposición, y planteo muchas preguntas. Yo creo que cuando inauguramos el libro en Caracas, que yo estuve ahí de manera digital, uno de los presentadores dijo, bueno, la novela lo que tiene es un efecto profundamente concientizador, y eso es lo que yo busco, porque lo que quería lograr era simplemente crear interrogantes que cuestionaran la realidad venezolana, que cuestionaran también el futuro venezolano, y que cuestionaran también una posible victoria, vamos a decir, de las fuerzas democráticas, porque una de mis preocupaciones más importantes es que no solo, porque de alguna u otra manera uno puede aseverar que la revolución pasará en algún punto, no estoy diciendo que pasará pronto, porque eso sería mentir, pero pasará. Y lo que más me preocupa es cómo se hará la reconstrucción del país, qué ideas van a prevalecer. ¿Seguiremos con las mismas antiguas ideas de socialismos, o intentaremos finalmente apostarle a la libertad y a la responsabilidad individual y a otros sistemas políticos que nos van a ayudar precisamente a alcanzar nuestra prosperidad? ¿Tú crees que el mensaje del libro llegue justamente a quienes necesitamos que llegue, a la sociedad civil organizada, a esos venezolanos que
deben en algún momento decir basta ya, el país me pertenece, no me quiero ir. No solamente no me puedo ir, sino no me quiero ir. He aguantado todos estos años para reconstruir o construir de cero a Venezuela. Yo no quisiera ahondar más en detalles porque realmente quiero invitarlos a que lo lean. Es una novela que nos retrata nuestra realidad actual y nuestra realidad histórica. Me llama la atención porque es un joven quien lo escribe y me da la impresión que añora un país distinto, y por eso pretende con él llamar la atención de una sociedad que pareciera que todavía está aletargada, sentada, esperando que venga el Mesías, venga otro a resolver el problema, o que no ha entendido que han sido 18 años sostenidos de un gobierno militar de corte socialista que está llevando a Venezuela al hambre. La intención de la novela, de acuerdo nos lo ha dicho en el espacio anterior su autor, Andrés Volpe, es crear conciencia. Andrés, ¿crees que el libro, al leerlo, la novela, cree conciencia a Venezuela y digamos nosotros, basta ya, no repitamos nuestros errores históricos y seamos los protagonistas de la libertad de Venezuela? Ese es definitivamente el propósito, pero sabemos que hay voces que son bastante fuertes hoy en día en el presente de Venezuela también, que están pidiendo por libertad y parece que caen en oídos sordos. Sí, pareciera que a mí a veces me preocupa, yo a veces me pregunto si nuestra oposición política quiere gobernar, porque el año pasado, en mediados del año pasado, pues el régimen estaba pero muy débil. También lo estuvo hace muy poco, cuando volteó a vernos la comunidad internacional en los días de las protestas. Pareciera que cuando ya va a ocurrir el desenlace, le lanzan de este lado un salvavidas. ¿Tú tienes también esa misma percepción? Totalmente, para mí es inexplicable. Es inexplicable que, por ejemplo, yo escribí un artículo que se hizo viral, decía, este cuento se acabó. Y no lo decía no lo escribí emocionalmente, yo lo escribí argumentando y desmontando cada uno de los pilares que ha sostenido la revolución chavista en Venezuela. Esas cosas con las que no podíamos luchar en un momento determinado, como los altos precios del barril de petróleo, que daba la sensación de bienestar falsa y que repartía misiones con un dinero que de un momento a otro se iba a acabar, y efectivamente se acabó. Hablaba ya no estaba la retórica de la revolución, ya nadie habla de la revolución, ya el mundo entendió que aquí no había ninguna revolución y ya eso no lo podían utilizar, ese argumento ya también estaba eliminado. No estaba el líder supremo, el líder había muerto, estaba Hugo Chávez, solamente les quedaban las elecciones. Ese era el momento en que nosotros, nuestra oposición política, tenía que asumir el rol protagónico, político y de fuerza desde la Asamblea Nacional, designando un Consejo Nacional Electoral de acuerdo a cómo lo establece la Constitución de la República. ¿Qué opinas tú de ese tiempo maravilloso que tuvimos después de tantos años sin tener poder institucional como era la Asamblea Nacional y lo perdimos? Bueno, eso solo habla del descalabro del Estado como institución política, ¿no? Porque eso quiere decir que no hay separación de poderes. El Ejecutivo hizo lo que quiso con un poder constituido, con un poder constitucional. Estableció un organismo paralelo, que es la Asamblea Nacional Constituyente, precisamente para desconocer directamente los poderes de la Asamblea Nacional. Y eso nada más habla de que estamos frente a a mi parecer, una caquistocracia, que es básicamente el gobierno de los peores y que opone autoridad en contra de la persuasión y la fuerza bruta en contra de la cooperación. No estamos viendo un gobierno que está basado, o un régimen que está basado en la cooperación y en la persuasión por políticas públicas, sino que simplemente se basa en la autoridad y en la utilización de la violencia, de la barbarie, de la amenaza, para cumplir con sus cometidos. Cometidos que además van a favorecer a la élite que está ahí, que está reinando, que está en el poder y que está, obviamente favoreciéndose de toda la corrupción que existe en el sistema, en el país. Y yo por eso pienso que
de alguna manera sí hay que seguir en la vía democrática, es la única manera que existe para poder de alguna manera triunfar en esta lucha, pero al mismo tiempo la efectividad es cuestionable, ¿no? Sobre todo, como tú dijiste, no sabemos qué ha pasado o lo que pasó con la Asamblea Nacional es una prueba fehaciente de que al régimen nada le importa. Yo quiero leerle a nuestra audiencia un trozo de la página 187, se llama Las chalanas en fuego, porque aquí hace mención de 3 nombres, que es lo que les venía comentando, que utilizan nombres de personajes históricos, personajes que han sido protagonistas de los desenlaces de nuestra historia. Les leo. Los días siguientes a la reunión que mantuvimos con Pío y Simón estuvieron llenos de ansiedad. La pesca la hacíamos de manera mecánica y nuestras conversaciones se habían casi extinguido, llenando el espacio entre nosotros de silencio. Lo único sobre lo que podíamos pensar Rómulo y yo era la misión en la que nos habían involucrado. Tienen que ver, cuando caracterizas a los personajes y les pones el nombre, te imaginas me imagino que aquí estás representando a Pío Tamayo, a Simón Bolívar y a Rómulo Betancourt. ¿Te los imaginas así? Sí, me los imagino de esa manera, pero como sabes, es un futurible, ¿no? Es una escena distópica en la cual el aspecto de ellos obviamente se ve un poco malogrado y por todo lo que han tenido que vivir y por todos los sacrificios que han tenido que tomar, ¿no? Entonces me imagino más a unos jóvenes, a unos nuevos héroes que a los héroes antiguos, ¿no? De alguna manera siempre quise jugar con esa simbología y es precisamente eso lo que quiero comunicar, que los nombres se le pueden dar a cualquier personaje, lo que importa realmente son las acciones y los nuevos sacrificios que crean o las nuevas épicas que van a crear los nuevos héroes, que pueden ser tan mundanos como cualquier persona que está en la calle hoy en día pidiendo por libertad. ¿Y los estudiaste? ¿Estudiaste a Pío Tamayo, Simón Bolívar, Rómulo Betancourt? ¿O cuál de los 2 Rómulos es este Rómulo? ¿Betancourt o Gallegos? Rómulo Betancourt, porque soy vamos a decirlo de esta manera, soy un fan de Rómulo Betancourt y he estudiado, leí el libro de Manuel Caballero sobre Rómulo Betancourt y me fascinó la historia de Rómulo como agente político en la historia venezolana y siempre quise de alguna manera escribir un nuevo Rómulo y ahí está. Aquí está. Entonces sí hay una identificación entre los nombres y los personajes de la novela. Y con Pío Tamayo, ¿cómo te identificaste con Pío Tamayo? Sería difícil de decir, pero de nuevo lo que quise fue crear un nuevo héroe y utilizar esos nombres que están tan cargados de historia y de simbolismos, precisamente para demostrar que los nuevos héroes están ahí, que están en cualquier parte, que los puedes ver en cualquier parte en la esquina, luchando por la libertad y que no hace falta mirar hacia atrás y tratar de recrear esas gestas históricas o esas gestas épicas, porque hoy en día la modernidad es muy diferente y requiere sacrificios diferentes y son retos también de una naturaleza única. ¿Tú crees que con el libro, yo estoy recomendando el libro, se llama El Reino de Arena, su autor es Andrés Volpe, para quienes nos están sintonizando un poco tarde? El libro es fascinante porque nos describe una realidad que estamos viviendo todos, aun cuando es una parodia a lo que ha sido y lo que podría llegar a ser el devenir de Venezuela, de acuerdo a lo que se escribe en la contraportada del libro. Pareciera que es fantasía, pero realmente no lo es, porque describe un drama, que es el drama de Venezuela en este momento. Yo creo que tu pluma es muy, muy intensa, Andrés, además de que tienes una imaginación increíble, porque no es un libro pequeño, es un libro que tiene casi 230 páginas exactamente. Ahora bien, hay un epílogo, el epílogo del eterno retorno. No te voy a hablar sobre lo que está escrito, primero te voy a preguntar,
¿Tú piensas regresar a Venezuela? A mí me encantaría regresar a Venezuela, pero yo creo que hoy en día las condiciones no están dadas. Sí, las condiciones están dadas para vivir, para progresar. ¿Para qué no están dadas las condiciones? Bueno, para tener una vida en libertad, para tener un futuro como joven en el país, para tener oportunidades de trabajo, para tener oportunidades de superarme a mí mismo como profesional y como persona. Yo creo que hoy en día volver a Venezuela sería un sacrificio muy grande, y también sería algo que sería ir en contra de los deseos de mis padres también, de todo lo que han hecho para que yo pueda disfrutar de una vida en libertad y de una vida en un país en la cual yo no tenga que estar en peligro o que tenga que temer por mi vida, ¿no? Vamos a una pausa, amigos. Ya regresamos con más de Buen Provecho. Nuestro invitado de hoy, el escritor Andrés Volpe y su novela El Reino de Arena. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Casa de Oblea sigue su plan de ampliación y reorganización para prestar un mejor servicio a su excelente clientela. Y ahora te invita a visitar su pequeño bodegón, donde conseguirás una gran variedad de pasapalos, cremas y bebidas para tus reuniones o celebraciones. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Central Madeirense, ser un pedacito de tu familia en estas fiestas nos motiva y compromete. Hacerte sentir en casa nos llena de orgullo y satisfacción. Nuestro mayor deseo es compartir tu mesa y tradiciones. En estas Navidades, celebra con nosotros la alegría de esos pequeños detalles. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. Vecino, no podemos dejar que nuestra calidad de vida siga cayendo. Poner freno al oficialismo también es tu compromiso. Baruta no desmaya. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensa. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Policlínica Metropolitana 0414-305-8176 y www.ucamd.com.be. Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Bienvenidos de nuevo a Buen Provecho. Estamos conversando con el escritor Andrés Volpe. Estamos hablando de su novela,
Dice la contraportada del libro, no les voy a decir más porque repito que los quiero invitar a que lo encuentren. Ya le vamos a preguntar a Andrés dónde podemos comprarla y adquirirla. Yo tuve la suerte de que me lo trajeron, me lo obsequió su papá, lo trajo hasta acá, hasta la radio. Voy a leerles de qué se trata. Dice así: novela vertiginosa que a través de una multiplicidad de discursos parodia lo que ha sido y lo que podría llegar a ser el devenir de Venezuela. Este texto es un relato en el mejor espíritu ultraviolento de Quentin Tarantino, donde el lector se hallará con hipotéticos personajes grotescos producto del descalabro político-social. Díganme si esto no les es familiar aquí en Venezuela. Andrés Volpe, con una ágil pluma, replantea el discurso épico de la Venezuela del siglo XIX y lo extrapola hacia un futuro imaginario donde el infortunio y la barbarie reinan. Esta es una narración post-apocalíptica y una reflexión en torno a la dimensión histórica en la que la nación se atascó, ya que los hombres de buenas intenciones, desapego, visión e intelecto han sido acallados por hombres poderosamente emocionales, violentos y de gran poder manipulador. Esto lo escribe José Antonio Parra. Es así, Andrés. Estás narrando la Venezuela actual y se percibe, porque cuando explota el Panteón para ti, ¿qué es realmente lo que está explotando? El país y nuestra memoria histórica y la carga del pasado que llevamos con nosotros. Existe, desde ese momento se empieza a crear una nueva historia venezolana, un nuevo país, una nueva sociedad. ¿Es Hugo Chávez Frías quien implosiona el Panteón Nacional? Bueno, eso está en la trama de la novela y creo que queda un poco en suspenso, así que no puedo develarlo en este momento. Tienes toda la razón, pero creo que aquí nada es casual en la novela. Ciertamente. Las fechas, incluso las calles, las avenidas, el símbolo que le das al Panteón Nacional, realmente a mí me impactó personalmente, me conmovió. Para ser bien honesta, me conmovió mucho porque trajo a mi memoria muchos gratos recuerdos de ese lugar, a donde, por cierto, no he regresado hace casi 20 años. ¿Tú has ido al Panteón? Cuando estaba pequeño también con mi papá me llevaba, creo que me llevó 2 o 3 veces y para mí siempre fue fascinante ir porque, bueno, la arquitectura del lugar, el valor histórico que tiene también, el aura que existe ahí estás rodeado de héroes. Estás rodeado de héroes y cuando visitas países del mundo donde también están los héroes representados en monumentos, ¿crees que nosotros tenemos la misma grandiosidad para con los nuestros? Bueno, definitivamente no. Yo creo que eso está... Si bien lo utilizamos siempre en nuestro discurso político diario, yo creo que no lo hacemos de una manera respetuosa ni con el valor que amerita. Y yo creo que otras sociedades son un poco mejor cuando se trata de recordar a sus héroes. Yo, ahorita estoy viviendo en Canadá y ellos tienen un día entero para recordar a los caídos en las guerras, ¿no? En la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y es toda una ceremonia que incluso yo siendo extranjero me conmueve, ¿no? Porque al final es gente que luchó por los ideales de la libertad y la democracia y de alguna manera yo creo que esa es la lucha que se está llevando a cabo en Venezuela y para mí incluso el hecho de que un país extranjero celebre o tenga un día simplemente para recordar, para honrar la memoria de estas personas es algo que también me conmueve profundamente. ¿No te llama la atención, Andrés, que en esas conmemoraciones, incluso cuando conmemoran independencias, la celebración es eminentemente civil, aun cuando quizás esas libertades las hayan librado militares y que se enfrentaron a otros gobiernos y también a otros militares en batallas, pero son eventos y son fechas patrias, pero eminentemente civiles? Sí, de hecho no se recuerdan a los generales, ¿no? O no se recuerdan a los líderes del momento, sino lo que se recuerda es precisamente esa lucha individual, a las personas que dieron su vida
un ideal, ¿no? O por la libertad. Y son esas las historias que se recuentan en estos días, porque al final es sobre el individuo, es sobre el civil, sobre la persona que estaba en su trabajo, en su día a día, y dejó todo atrás precisamente para ir a luchar y dar su vida por la libertad y por su país. Sí, no son celebraciones faraónicas con desfiles militares. ¿Qué piensas? Nosotros nos criamos celebrando fechas patrias donde participaron los civiles, como el 5 de julio, por ejemplo, una de las fechas que tienes acá en la novela. Pero entonces nos han acostumbrado, nos han educado a celebrar eso como un desfile militar. Ya que vives en el exterior, que tienes otra visión de lo que es el mundo moderno, de lo que es la civilización, de lo que es la ciudadanía, ¿qué piensas? ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo creo que existen varias diferencias, ¿no? Porque yo puedo decir que también en el Reino Unido, ¿no? Sobre todo en Escocia, la cultura militar es algo que está totalmente ahí con ellos, ¿no? Que forma parte de ellos. De hecho, no sé, los escoceses son orgullosos de su herencia militar, pero eso no prevalece sobre las ideas del individuo y la libertad civil, la libertad económica. Ellos están orgullosos, por supuesto, de su herencia militar, pero eso no lo es todo. Y el Estado, más importante que todo, no es un Estado militar, o no busca enaltecer a los militares como los reyes filósofos, por usar un término platónico que siempre ha sido utilizado como absolutismo. Ellos no buscan eso, ni están orgullosos de eso. Más bien ellos verían como muy peligroso tener a un militar en el gobierno. Y yo creo que la cultura venezolana siempre ha enaltecido al militar como el líder natural para llevarnos en el rumbo que tengamos que ir, o para dirigir nuestro destino, y yo creo que eso es un grave error. ¿Y cómo podemos, yo lo llamo debilidad, cómo podemos nosotros subsanar ese error histórico? ¿Cómo crees que podemos subsanarlo? Bueno, yo creo que a lo largo de la historia, y precisamente es algo que entendí en tu libro, los militares son los que han siempre tomado el timón, ¿no?, del país, son los que siempre han estado en el poder, son los que siempre han tomado las decisiones. Y cuando un civil ha estado en el poder es precisamente bajo el auspicio o la promoción de un militar. Entonces, yo creo que lo que hay que empezar a hacer, y sería complicado cómo hacerlo, pero habría que empezar a crear una cultura civil, una cultura política en la cual un gobierno civil puede ser tan fuerte y tan determinado como lo puede ser un gobierno militar, pero sin los vicios de este. Yo en mi libro los califiqué políticos armados, porque los únicos 40 años que fuimos como pueblo gobernados por civiles fueron esos 40 años de la democracia. El resto fuimos gobernados por militares. ¿Qué le dices a esos venezolanos que en este momento están esperando a un militar para que nos rescate de esto que estamos viviendo? Bueno, sería el eterno retorno, sería el retorno del pasado, seguiríamos en lo mismo, y al final, después de tanto sacrificio, cuando lleguemos al punto de salir de este régimen, poner a un militar en el poder sería un gravísimo error. Sobre todo, Andrés, porque los militares han estado en el poder desde que llegó Hugo Chávez hace 18 años, han tomado, yo digo que Venezuela ha sido tomada por asalto por estos políticos armados, porque como bien señalas en mi libro, pues siempre tuvieron como una obsesión tener el poder. Durante los 40 años de democracia intentaron 12 golpes de Estado contra esa democracia, que fueron los mejores años de Venezuela, los años donde crecimos económicamente, los años donde se diseñaron y levantaron las más grandes infraestructuras de Venezuela, y donde todos cabíamos, porque para ponerle una vacuna a un bebé no se le pedía el carné político y no importaba el color ni la clase social. Vamos a una pausa, Andrés, y ya venimos con la última parte de esta maravillosa entrevista por tu libro, tu novela, El Reino de Arena.
Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y buen provecho. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. En Central Madeirense, ser un pedacito de tu familia en estas fiestas nos motiva y compromete. Hacerte sentir en casa nos llena de orgullo y satisfacción. Nuestro mayor deseo es compartir tu mesa y tradiciones. En estas Navidades, celebra con nosotros la alegría de esos pequeños detalles. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. ¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más gigas. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @rcr750. Amigos, continuamos en Buen Provecho, esta maravillosa y densa entrevista. No solamente hemos hablado del libro de Andrés Volpe, El Reino de Arena, su novela, que más que ficción es una fotografía, una radiografía de lo que hoy sufre Venezuela, lo que hoy estamos padeciendo los venezolanos por repetir una y otra vez la misma historia. Eso básicamente ocurre porque no aprendemos. Yo creo que nos toca, nos corresponde, nos obligan los tiempos que estamos viviendo a entender que somos los protagonistas de los cambios de nuestro país y luego, cuando tengamos una democracia, ser los defensores de ese sistema de gobierno y asumirlo como una actitud ante la vida, porque si no, no hay manera de tener democracia. Hemos llegado al final de este programa, Andrés. Un mensaje para los venezolanos desde esa tierra maravillosa, porque yo amo el Canadá, amo su comportamiento, allí aprendí la civilitud, allí entendí lo que es ser un ciudadano comprometido con su tierra. Pero a la tuya, a Venezuela, un mensaje en estas Navidades. Bueno, tendría que referirme al Reino de Arena, porque yo creo que el mensaje que quiero comunicar está al final, como dijiste tú en el epílogo, y es precisamente ese riesgo en el que estamos todavía de repetir nuestro pasado. Y yo creo que el venezolano tiene que empezar a construir su propia nueva identidad, un nuevo futuro que garantice la libertad, la democracia y, como estábamos discutiendo hace nada, gobiernos civiles fuertes que nos puedan llevar hacia la prosperidad. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos en este programa. Te deseo todo el éxito. ¿Podrías decirnos dónde se puede conseguir El Reino de Arena? En estos momentos está disponible en todas las librerías del país y también está disponible en Amazon. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Quiero desearte una feliz Navidad y un año nuevo lleno de éxitos y muchos libros más. Igualmente, Thaís, igualmente. Gracias. Gracias. Amigos, estuvimos conversando con Andrés Volpe y su novela, El Reino de Arena. Llegamos a ustedes gracias a la Dirección General de la Estación, a cargo de Jaime Nestares, a la Gerencia de Producción, a cargo de Willy Zarcaya. La producción de este programa fue gracias a Juliet Córdoba. Nos acompaña en los controles Bururu. Que tengan todos una feliz tarde y muy, pero muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver.